Vamos a la segunda lección, el curso para prepararse, para rendir exámenes ante una institución certificadora y sacar el carnet autorizado clase D. Vamos en el segundo tema, como habíamos comenzado. Espero que hayan estudiado la primera lección, ¿ya? Y hagan un recuerdo, ¿ya? La generación, los circuitos, los tipos de corriente, los efectos que produce. Bueno, ahora hoy día, en el tema 2, vamos a entrar con lo siguiente, ¿ya? Fundamento de electricidad. Tema 2. Fundamento de electricidad. Mediciones, instrumentos, amperímetro, voltímetro, el ohmmetro, multitester y la ley de Ohm y cálculos relacionados. Ese es el tema 2. Lo vamos a hacer en dos partes dentro de un subtema. Hoy día vamos a llegar hasta los instrumentos. ¿Vamos? Entonces, las mediciones eléctricas necesitamos medir la tensión, el voltaje, ¿cierto? Donde aparecen los voltios. Vamos a medir la intensidad de corriente, que son los amperes, y aparece otro parámetro eléctrico que nos lo vimos en la clase anterior, que es la resistencia, ¿ya? Y se mide con una unidad llamada los ohm, ¿ya? Que se abrevia con la letra W. Por lo tanto, si vamos a medir el voltaje, necesitamos un voltímetro. Si vamos a medir la corriente eléctrica, la intensidad de corriente, vamos a medir los amperes. Por lo tanto, el instrumento se llama amperímetro. Y si vamos a medir la resistencia, cuyo parámetro es la oposición al paso de la corriente eléctrica, medido en ohm, por lo tanto el instrumento se llama ohmmetro. Entonces tenemos el instrumento de medida, voltímetro, mide el voltaje, ¿ya? Y se debe conectar en paralelo con el circuito. Ya vamos a ver los circuitos paralelos y los circuitos serie. El amperímetro, que mide la corriente, se conecta en serie con el circuito, ¿ya? Y tenemos instrumentos en forma separada, ¿ya? El primer instrumento es un galvanómetro, que era una bobina móvil con un núcleo, y ese sirve para indicar carga para muy bajos amperajes. ¿Vamos? Entonces tenemos ahí el galvanómetro, el voltímetro, son voltímetros análogos lo que estoy mostrando, ¿ya? Los análogos son los que tienen agujas, ¿ya? El voltímetro, el amperímetro, que mide la corriente, aquí tenemos el ohmmetro, y aquí tenemos el instrumento que usted también lo va a conocer durante el curso, que es el medidor de energía. El medidor es que mide la energía consumida, ¿no es cierto?, el que tenemos en nuestras casas. Y también tenemos el multitester, que en este caso es un multitester análogo, ¿no? Este es un multitester análogo, ¿no? Entonces, van a conocer los instrumentos y cómo se utilizan. Y también nos quedamos con el multitester digital, que es el que más se utiliza ahora, ¿ya? Y es muy fácil de obtener porque no te valen más de 15.000 pesos. Un multitester de mediana calidad, ¿ya? Entonces tenemos el multitester. Multitester digital. Se llama digital porque tiene dígitos. Ya no hay que estar con la aguja. Este es de laboratorio y el otro es el de tenaza, que también lo vamos a ver. Ese se utiliza bastante a nivel industrial. Usted abre la tenaza y puede medir la corriente. Bueno, el multitester digital, ¿no es cierto?, tiene una pantalla digital, el indicador del modo en que lo va a usar usted, tiene una llave selectora, ¿ya? La llave selectora, las funciones, los rangos, ¿ya? Los voltajes en alterna, los voltajes en continua, ¿ya? Ahí. Entonces, tenemos los terminales, que normalmente uno de color rojo y uno color negro.
Entonces ahí es donde tiene que uno ver, tener claro de dónde voy a colocar los terminales o las puntas de prueba que me van a servir para medir tanto el voltaje, la resistencia y el amperaje, ya sea en corriente continua y corriente alterna. Algunos instrumentos tienen un pitito que nos sirve para comprobar continuidad. Cuando yo no tengo visión en la pantalla, pues que suene un pitito, y eso significa que si suena, significa continuidad. No es que me mida resistencia, mide la continuidad, o sea, comprueba la continuidad, ¿ya? Entonces, el multitester, usted tiene que saberlo utilizar. Muy importante para el eléctrico actual. ¿Vamos? Tenemos el voltímetro. Entonces, el voltímetro se debe conectar en paralelo, o sea, a las dos puntas, a la roja y la negra, le llega el negativo y el positivo, ¿no? Eso significa conectar en paralelo, ¿no? Y fijarse que la punta roja y la punta negra normalmente es el común, no se mueve mucho. Ese sería el voltímetro, acordarse, se conecta en paralelo. El amperímetro, este instrumento, por eso se llama multitester, porque me sirve para medir todos los parámetros principales de la corriente eléctrica, que son la corriente, el voltaje y la resistencia. Ahora vamos a ver cómo se conecta el amperímetro al circuito. Se debe conectar en serie al circuito, o sea, se tiene que abrir el circuito, ahí, ¿no es cierto? Y antes de entrar el positivo al circuito, va por el alambre rojo y entra al multitester, donde está la letra A, donde dice amperímetro. Recorre el instrumento y sale por la punta negra y recién entra al circuito. Esa es una conexión serie. Aquí hay que fijarse bien, porque si usted me lo tiene en modo amperímetro, el instrumento, y me lo conecta en paralelo, me lo va a quemar. Por lo tanto, hay que fijarse bien que para conectar este instrumento al circuito, se debe abrir el circuito, y ahí donde usted abrió, lo conecta en serie al circuito. Ahí mide usted la corriente eléctrica. Y el ohmmetro. El ohmmetro se conecta igual que el voltímetro en paralelo. Si yo quiero medir la resistencia de esa lámpara, lo debo conectar en paralelo. Pero, ojo con esto. Tiene que estar abierto el circuito. Si usted se fija que aquí está cortado, o sea, no le está llegando, no está cerrando el circuito. O sea, debe estar apagada la ampolleta. Porque yo lo que quiero es medir la resistencia interna del filamento que tiene la ampolleta ahí, ¿eh? Y ahí nos va a dar los ohm, la resistencia, ¿no? Por lo tanto, el ohmmetro se conecta en paralelo, pero con circuito abierto o circuito desenergizado, ¿no? Ahí estamos. ¿Vamos? Ya, seguimos entonces. Ahora vamos a hacer un pequeño laboratorio, uso de los instrumentos. Algunos instrumentos, al menos el multitester. Bien, tenemos acá un amperímetro. Estos son análogos, ¿se fija? Análogos. Y este significa que este amperímetro puede medir corriente continua y corriente alterna, porque tiene ahí las rayitas, la curvita alterna y la corriente continua. Amperímetro. Voltímetro. Voltímetro. Este solamente sirve para medir voltaje en alterna. Tiene un rango de 0 a 300 voltios. Fijarse que estos que estoy mostrando son análogos, o sea, tienen aguja. ¿Vamos? ¿Ahí? ¿Se va entendiendo? Ok. Entonces tenemos el instrumento análogo. Y aquí tengo un multitester. El multitester también tiene para medir voltaje en alterna, tiene la llave selectora, tiene la aguja y la escala, que son numeritos. Entonces, la roja es para corriente AC, AC, tiene DC para medir corriente continua, y acá a este otro lado tiene los ohm, ¿se fija? Para medir resistencia. Entonces, este es para calibrarlo, para que esté en cero, y tiene positivo y negativo. ¿Vamos? Fijarse también que puedo medir hasta 10 amperes en alterna, ¿no?
Aquí es para comprobar la batería, ¿no? Tiene una bocina también. Bueno, son muy completos, un amperímetro, un multitester que sirve para medir los tres parámetros principales, ¿no? El problema es que ya estos están desplazados, ya los tenemos prácticamente botados porque no se utilizan mucho, ¿ya? Pero sirve para hacer alguna experiencia, ¿ya? ¿Ya? Lo único que hay que fijarse bien que mida bien con el ojo ahí y ver los numeritos y saber seleccionar bien la escala. Entonces, la papita de esto ahora es el multitester digital. Este es el famoso multitester digital que tiene para varias escalas, ¿no? Tiene la pantalla digital, ¿no? En la pantalla digital tiene la llave selectora y los chicotes. Y yo le decía, y los chicotes de color rojo y color negro. El color negro, el terminal de prueba o cable de prueba son de color negro y color rojo. Y el rojo es el que se va a mover aquí, y aquí dice volt y ohm. Por lo tanto, cuando está ahí, puedo medir en la escala de ohm, ¿me fijan? Los ohm, y puedo medir los voltajes. Fíjese, la rayita aquí tiene una raya y unos puntitos. Eso significa que aquí puedo medir los voltajes en corriente continua, ¿no? Si yo quiero medir el voltaje de una pila, por ejemplo, lo tendré que colocar en 2 voltios, porque una pila tiene 1,5 voltios en corriente continua. Si yo quiero medir el voltaje en una casa, ¿cuánto tenemos en una casa? 220 volt alterno. Fíjese que ahí está la curvita, esta alterna. Por lo tanto, debo utilizar la escala de 750 voltios, ¿no? Si yo quiero ahora medir la corriente, ya, supóngase, siempre hay que elegir el máximo. Tengo 20 amperes en alterna. Pero ojo con eso. Tengo que sacar el chicote rojo y ponerlo acá. Y además, cuando lo tenga como amperímetro, el multitester se debe conectar en serie al circuito, que ya vamos a explicar, ¿no? Finalmente, en esta otra parte tiene para medir también corriente continua, en este caso, 20 amperes hasta 20 microamperes, ¿no? Si yo quiero ver la continuidad, vamos a ver si suena el pitito de este instrumento. No está con la batería bien, ¿ya? Entonces, suena un pit, perdón, aquí estamos en esta parte, ahí sí. Se siente el pitito, eso significa que yo estoy comprobando la continuidad, ¿no? De un cable y una cosa. Vamos, entonces, el otro instrumento que van a conocer, que lo vamos a ver en un momento, es el medidor también. El medidor, el que tenemos en nuestras casas. Este mide la energía, los kilowatt hora, ¿no? Consumidos, ¿no? Entonces, durante el curso usted también va a tener que aprender a conectarlo, cómo se mide, cómo se conecta, ¿no? Y ver cómo funciona. Ese es el medidor de energía. Bien, vamos a hacer la primera medición, ¿ya? Con pilas. Necesito saber el voltaje de esta pila. Entonces me voy a los 2 voltios, que la pila es de corriente continua. Entonces voy a medir ahí, voy a dejar ahí para que no se mueva, y voy a colocar entonces el rojo al positivo, ¿ya? Y vamos a medir el voltaje de la pila. Esta pila está agotada, por lo tanto tiene 1,2 voltios. ¿Se fija? Tiene 1,2 voltios. Yo voy a agregarle otra pila, una al lado de la otra, como estuviera en serie. ¿Se fija? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 1,5 de una pila y otra 1,5 conectadas las dos en serie, que se llama, el voltaje se va a sumar. Entonces, no me sirve ahora el de 2 voltios. Entonces tengo que subir la escala a 20, porque seguramente debo estar cercano a 3 voltios. Me paso de 2 voltios, entonces tengo 2,53 voltios en 2 pilas. Entonces, fijarse bien en la escala, ¿ya? Por ejemplo, usted se dedica a la electricidad automotriz, por ejemplo, quiere medir el voltaje
de una batería. ¿Cuánto tiene una batería? 12 voltios. Por lo tanto, la escala de 20 le sirve de más. ¿Vamos? Entonces, mediciones de corriente continua, de pilas, batería, que también lo usan los instrumentos. ¿Vamos? Y fijarse que aquí tiene el positivo y aquí tiene el negativo. Entonces, ¿vamos? El negro es negativo, el positivo. Y ahí está marcando el voltaje. Fíjense que esta batería está pero súper buena, está marcando 9.89 voltios. Fijarse que si yo invierto y coloco acá el positivo, acá el negativo, igual está marcando, pero sí me está indicando la polaridad. Si fijan que apareció ese signo menos allá, esa es la cosa. Muy importante saber positivo y negativo. Bien, ahí ya medimos voltaje en corriente continua. Voltaje en corriente continua. Vamos a saltarnos ahora voltaje en corriente alterna. O sea, lo que tenemos en nuestras casas. Entonces, ¿dónde está? Voltaje aquí. ¿Te fijas? El rojo y el negro sigue igual. Pero sí tengo que cambiar la escala. La escala tengo que llevarme a corriente alterna. Esa curvita que está ahí significa corriente alterna. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde lo voy a colocar? En 750. Y lo voy a conectar en paralelo al circuito. En paralelo, o sea, fase y neutro. Fase y neutro. Aquí yo tengo tres lámparas. Vamos a conectar dos. Y tengo que las dos ampolletas están en paralelo. Pero yo quiero medir el voltaje que le llega a las lámparas. Entonces, para eso necesito medir en paralelo. Eso significa en paralelo. Acordarse de que en corriente continua se habla de positivo y negativo, y en corriente alterna se habla de fase y neutro. Aquí no hay positivo y negativo porque la corriente continua es positivo y negativo. Entonces, vamos a medir el voltaje, que esa es una de las medidas que usted tiene que aprender a utilizar bien, porque es la que está midiendo en las casas. Y si usted va a dar el examen, le van a pasar un instrumento y usted va a tener que explicar y usarlo. Entonces, en eso estamos. Entonces vamos a encender, ¿ya? Tenemos encendida una lámpara y vamos a ver qué voltaje le llega a esa lámpara. Vamos a poner acá el instrumento y vamos a ver si esto está bien o está mal. Fíjense que en estos momentos tenemos 212 voltios alternos. Tengo apagada una ampolleta. Vamos a prender la otra, ¿ya? Para que se vea de que hay voltaje también en la otra lámpara. Ahí y acá. ¿Te fijas? 212 voltios le está llegando a cada lámpara. La verde también está encendida. ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo se mantiene. Pero ese es el voltaje que le llega a las lámparas. Lo que interesa es que usted ahora aprenda bien a utilizar el voltímetro en el multitester. Escala 750. Rojo. Ahí donde dice voltaje. Y el negro en el común. Y seleccionar la escala de 750. Ya. Ahora vamos a medir resistencia. Resistencia. ¿Vamos? ¿Qué es lo que es la resistencia? La oposición al paso de los electrones. Entonces, fijarse. Por ejemplo, esta es una resistencia. Las lámparas son resistencias. Tengo resistencias de esas que se utilizan en los circuitos electrónicos, de carbón. Tengo resistencia de una plancha que está media rota, ya ven, mire, una resistencia de una plancha. Estas son resistencias, ¿no? Tenemos entonces la resistencia de las lámparas, ¿ya? Tenemos la resistencia de la ampolleta, la resistencia de la ampolleta, y también vamos a medir la resistencia, que son los potenciómetros, ¿ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir resistencia. R. ¿Dónde están los ohms? Aquí, ¿ves? Mire, ahí están los ohms, en el multitest. El mismo instrumento. Pero aquí tiene que estar el rojo y el común, no hemos movido nada. Ok, vamos a medir primero, ya veamos la resistencia de la ampolleta, mire. No está encendida la ampolleta, por eso la saqué del circuito. Ya, la rosca y la puntita de la ampolleta, ahí. Mire, está marcando 35,8 ohms. 37,7 ohms, la ampolleta. Si la ampolleta estuviera el filamento cortado, no marcaría nada, porque estaría mala la ampolleta, el filamento.
¿no? Y la resistencia, a menor resistencia, mayor es la corriente que va a pasar, por lo tanto también aumenta lo que se llama la potencia, que la vamos a ver en los temas posteriores, vamos a ver la potencia. Veamos la resistencia de la plancha. La plancha también es un filamento que se utilizan en las planchas eléctricas antiguas, ¿no es cierto? Esto también igual, pero el alambre que lleva adentro es de nicrón, níquel cromo, que tiene una alta resistencia, ¿no? Entonces aquí me está marcando cuánto. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Está marcando como... ¿Cómo se lo agotó la batería? Párenlo. Está marcando 138 ohms. ¿Te fijas? La resistencia en la plancha. Ahora, este es potenciómetro. Potenciómetro tiene una variación de resistencia entre el punto medio y una de las lados. Ahí tengo 109 ohms. Si yo le muevo esta perillita, la resistencia va a variar. ¿Me fijan? 35,1 ohms. Y si sigo variando, va a ir bajando la resistencia. ¿No? Eso es la resistencia, los ohms. Estas son resistencias de carbón que se utilizan en los circuitos electrónicos y tienen una banda de colores que nos indica con un código de colores la resistencia. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? Que la resistencia a lo mejor es menor o mayor. Veamos si es cierto. Claro que es mayor. ¿Te fijas? Vamos a ver 2 kilos. Ahí tengo. Fíjese que esta resistencia, fijarse aquí, tiene 200 kilos en el marcador, en la llave selectora, ¿cierto? 200 kilos con la K. Eso significa que tengo 99,1 kilo ohm. Eso equivale a 99.000 ohm. Los kilos, ¿se fijan? 1 kilo ohm igual 1000 ohm. Resistencias. La resistencia se mide en ohm y con el ohmímetro. Finalmente, vamos a preparar el instrumento para medir el amperaje. Entonces, el que cambia aquí es el rojo a 20 amperes, y como tengo el circuito de corriente alterna, voy a colocar 20 amperes en alterna. ¿Y qué dijimos delante? Que para conectar el amperímetro se debe abrir el circuito, se debe abrir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí, antes de que entre al circuito, ¿no? Vamos a poner aquí esto, antes que entre al circuito, tengo que entrar al instrumento. Aquí, ¿ves? Ahí está conectando ahí, y ahí voy a entrar recién al circuito. Fijarse, miren, supongamos que esta es la fase, ¿no? Esta es la fase que viene del circuito de corriente alterna, entra el instrumento, ahí, puede ser aquí o tocándolo ahí, ¿no? Voy a colocar ahí a ver si resulta. Y como lo abrí aquí, aquí cierro. Pero para eso, para medir la corriente, ahí sí que tiene que estar circulando la corriente a través del circuito, porque si no hay circulación de electrones de corriente, no va a haber corriente. Entonces, vamos a dar la corriente, no prende porque está abierto el circuito. El que lo va a cerrar es el propio instrumento. Verificamos, 20 amperes, ¿ya? Algo pasó ahí. Justo el que está con problemas. Vale. Estamos. Ahí está midiendo 0,52 amperes. ¿Ya? Si yo abro acá, se apaga el circuito y no está midiendo nada. ¿Por qué? Porque antes de entrar al circuito, viene aquí la fase, entra el instrumento, lo recorre, sale por el rojo y cerramos. Ese es un circuito serie. El amperímetro se debe conectar en serie. Si así como está como amperímetro ahora, y usted me lo conecta la fase del neutro al rojo con el negro, me quema el instrumento. Por lo tanto hay que fijarse bien cuando hay que medir el amperaje con este instrumento. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la corriente si yo apago el circuito o apago la ampolleta? No hay corriente, porque para que haya circulación de corriente tiene que haber un consumo, pues tiene que estar encendida las lámparas. ¿Ya? Ahí está marcando una lámpara, está marcando 0,41 amperes. Acá el instrumento
¿Ya? Si yo ahora le prendo la otra lámpara, ¿qué va a pasar con la corriente? Aumentó, ¿se fija? ¿Por qué? Porque hay otra carga más. A medida que yo voy colocando carga, lo que aumenta es la corriente y el voltaje es el mismo. Entonces, multitester, uso del multitester. Uso el multitester, ¿ya? Entonces, fijarse, si ustedes obtienen un multitester en la casa y practiquen y tomen medidas, porque ahora ya están trabajando con corriente, ¿ya? Y necesitamos que usted aprenda bien a utilizar este instrumento, porque para detectar fallas en los circuitos necesitamos un multitester para medir los tres parámetros: voltaje, corriente y resistencia. Con eso es básico. Seguramente, ¿no es cierto?, en temas mayores vamos a empezar a medir otros parámetros, como es la potencia, la energía, ¿ya? Y si alcanzamos a ver algo también de medición de puesta a tierra, que también es importante en estas clases, ¿ya? Así que nos vemos y vamos a seguir con el tema ahora que está en el segundo tema, en la parte A, en la parte B, la ley de Ohm. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a reiniciar el curso, el cual ustedes se están preparando para dar el examen y sacar el carnet autorizado de electricista. Ya anteriormente tienen que haber visto el video que corresponde al tema 1 y ahora estamos ya en el tema 2, la segunda parte del tema 2, que tiene que ver con la ley de Ohm. Todo electricista que se sepa electricista, si no se sabe esa ley, mejor que no se dedique. Porque esta ley, la ley de Ohm, la creó un sabio alemán llamado Jorge Simón Ohm, el quien le colocó numerito a la electricidad. Entonces, esta ley tiene muchas aplicaciones, sobre todo en los circuitos eléctricos, ¿ya? Entonces, es medio difícil en un principio entenderla, pero yo se lo voy a hacer lo más fácil posible. De manera que vamos a tener que hacer algunos cálculos, vamos a ver qué relación tiene la corriente, el voltaje y la resistencia en los circuitos eléctricos, tanto circuitos serie como paralelo. Y ahí vamos a hacer una experiencia al final de la parte teórica para que usted entienda mejor. Yo le voy a explicar entonces ahora de qué se trata la ley de Ohm. Espero que hayan estudiado lo anterior. Le damos el arranque entonces a la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Voltaje dividido por la resistencia. Dicho de otra manera, como lo dijo Jorge Simón Ohm, que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. O sea, si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Y también dijo que la corriente o la intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. O sea, si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Dicho de otra manera, si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. Por lo tanto, en esta ecuación creada por este señor alemán, vamos a tener el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Ah? Entonces, este triangulito nos sirve para despejar y sacar todas las fórmulas que están relacionadas con esta ley, la ley de Ohm. ¿Ah? De ahí se pueden determinar las tres dimensiones, los tres parámetros que rigen los circuitos eléctricos. Además de la ley de Ohm, tenemos que entender que hay circuitos serie y circuitos paralelos. El circuito serie es aquel en que entra la corriente en el interruptor, recorre esta resistencia, sale, entra, sale, entra. Ya lo vamos a hacer en forma experimental. Ese es un circuito serie. ¿Ya? Tenemos que entender porque los circuitos serie también tienen aplicación. Por ejemplo, anteriormente yo le expliqué cómo se conecta el amperímetro. Y el amperímetro se debe conectar en serie al circuito, a no ser que sea un amperímetro de tenaza. Y el otro circuito es el circuito paralelo, es el que se utiliza en los domicilios. Todas las lámparas, todos los enchufes van en paralelo. Significa paralelo
en que hay una sola línea, ¿ya? Esta que está acá, ¿ya? Una línea por acá y una línea por acá. Por eso se llama paralelo, como la línea del tren, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ver en esta ley de Ohm cómo se comporta la corriente, el voltaje y la resistencia en los circuitos serie y paralelo. Vamos aquí tenemos un circuito mixto donde hay una lámpara en serie y una lámpara en paralelo. Ley de Ohm, ¿no? Estamos ahí en la fórmula que dice que la intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. Y si nosotros tenemos el triangulito, ya que nos sirve, aunque no me gusta mucho, pero bueno, intensidad dividido por la resistencia. Si usted quiere despejar la fórmula y quiere, por ejemplo, determinar, ¿no es cierto? Ya sabemos que la intensidad de corriente es igual a ¿qué? Si usted tapa, ahí le queda B dividido por R. O sea, la intensidad es igual a B partido por R. Si le pide calcular el voltaje, ¿qué hago? Lo tapo y me queda I multiplicado por R, o R por I, como quiera. Entonces nos quedaría I por R. Y ahí tendríamos una segunda fórmula, el despeje de la fórmula. Porque si yo le explico a despejar, lo alargaríamos un poco, pero practiquen con esto el triangulito. Si me pide calcular ese de la I y este R, R aquí es igual, lo tapo y me queda aquí en V dividido por I. Entonces, la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad de corriente. Y ahí tenemos las tres fórmulas de la fórmula fundamental que enunció el enunciamiento de la ley de Ohm, ¿no? Tenemos las tres fórmulas que vamos a ocupar. Ahora, un pequeño ejercicio. Ejercicio 1. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia, ¿ya? Le aplico un voltaje de 60 voltios y tengo una resistencia de 15 ohm, ¿ya? ¿Cuánto será la corriente? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la corriente? I es igual a V dividido por R. Tengo 60 dividido por 15, ¿cuánto es eso? 4 amperes. ¿Te fijas? 4 amperes. ¿Qué pasa en un segundo ejemplo si yo a este mismo circuito, ¿ya? Mantengo la resistencia de 15 ohm, ¿ya? Pero aumenté el voltaje al doble, o sea, 120 voltios. Dígame usted, ¿qué pasa con la corriente? Dice que en la ley de Ohm dice que si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. Veamos pues. Si es igual a V partido por R, por lo tanto tengo ahora 120 voltios dividido por 15, eso me da 8 amperes. Ahí se cumple la ley. Si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente, ¿va? Si yo disminuyo el voltaje, disminuye la corriente. Directamente proporcional. ¿Vamos? Vamos, seguimos. En el ejercicio número 1 nosotros teníamos que 60 voltios con 15 ohm de resistencia nos daba una corriente de 4 amperes, ¿sí? Ya. Pero ahora voy a hacer un ejercicio para explicar qué es lo que pasa si yo aumento o disminuyo la resistencia. En este caso voy a aumentar la resistencia 2 veces, o sea, 30 ohm. Tengo 60 voltios. ¿Y qué pasó con la corriente? Aquí nosotros tenemos que pensar de que si yo aumento la resistencia, inversamente debiera disminuir la corriente. Entonces la fórmula de corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. O sea, si tengo 120 volts dividido por 30, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Perdón, no es 120, 60. Por eso que no me da. ¿No? 60 voltios serían 2 amperes. ¿Se fijan? Bajó de 4 a 2, ¿por qué? Porque aumentó la resistencia al doble, de 15 a 30. ¿No? Entonces usted tiene que entender el fundamento de esto porque tiene aplicación.
Si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Si aumenta la resistencia, disminuye la corriente. No. Ahora, ¿sí? 1, 2, 3. Bien, vamos a aplicar ahora cómo aplicamos la otra fórmula, porque para aplicar la ley de Ohm, como son tres términos, yo debería conocer dos. Entonces, en este caso, en este ejercicio, la incógnita es el voltaje. ¿Qué voltaje hay en un circuito cuya resistencia es de 30 ohms y circula una corriente de 2 amperes? Entonces voy a la fórmula y sería la fórmula B es igual a I por R, ¿cierto? Por lo tanto tengo 2 por 30 y eso es igual a 60 voltios. ¿Se fijan? Ahí está. Seguimos otro ejercicio. Ahora la incógnita es la resistencia. No sabemos cuánto es, pero para poder aplicar la fórmula de resistencia tengo que conocer los otros dos valores. Entonces, R aquí es igual a V dividido por la intensidad de corriente. Entonces tengo V, pongámosle que tengo 120 voltios y tengo una corriente de 4 amperes. ¿Vamos? Entonces, hago la fórmula. Aquí para practicar, ojalá ustedes vayan colocando la fórmula para que se vayan grabando. Lo estoy dando lo más simple posible porque esta es una ley fundamental. Entonces tengo 120 dividido en 4 y eso me da 30 ohms. ¿Vamos? 120 dividido por 4 me da 30 ohms. O sea, lo que está diciendo, si yo tengo un circuito donde se aplica 120 voltios y está circulando una corriente de 4 amperes, aplico la fórmula, 120 dividido por 4 me da 30 ohms. La resistencia es de 30 ohms. Bien, ahora vamos a la parte práctica. Vamos a hacer un circuito, para que entiendan bien, circuito serie, circuito paralelo, cómo se conecta. Vamos a medir valores reales. Vamos a hacer una tablita aquí. Vamos a trabajar en circuito de corriente continua y en circuito de corriente alterna. Ese es el laboratorio número 2 de este curso de electricidad, preparándose para el examen y obtener el carnet de clase B. Esta es la parte fundamental, que ustedes tienen que entenderla. Repásenla las veces que puedan y hagan ejercicios. Yo les voy a mandar ejercicios cuando ya nos contactemos. Les voy a mandar el manual del curso para que se metan en el estudio. Si usted tiene un tiempecito, va a ver que va a ser más fácil de entender todo lo que estamos explicando en este curso. Las más facilidades posibles para que su objetivo principal es que usted sea un electricista autorizado o un maestro especializado, como nosotros llamamos. Bien, nos vamos entonces a la experiencia. Vámonos. Arrancamos. Ley de Ohm. ¿Qué necesitamos? Bueno, 3 resistencias, que son una ampolletita, tan fácilmente como esto, una plaquita con sus bases, ¿ya? Tengo 3 resistencias, ampolletas, ¿cierto? Las conectamos aquí, ¿ya? Y vamos a tener entonces 3 resistencias. Lo que interesa es que usted aprenda aquí cómo se hace un circuito serie o un circuito paralelo, ¿ah? ¿Cómo se conecta? Entonces, la primera, ¿cómo conectamos un circuito serie? 2 lámparas. Una, la entrada, ¿ya? La salida ahí. Podemos hacer la entrada por acá, ¿ya? Y ahí tenemos 2 resistencias conectadas en serie. ¿Se fija? Entrada. Entra la ampolleta, sale, entra, sale. 2 lámparas en serie. Después, agreguemos otra lámpara en serie. ¿Qué hacemos? Entrada, salida, entra, necesitamos su cable, y salida. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. 3 lámparas conectadas en serie. ¿Ya?
3 lámparas conectadas en serie. Esa es una conexión serie. Vamos ahora a conectar 2 lámparas en paralelo. ¿Qué significa el paralelo? Los puentes. Entonces tenemos aquí una entrada y hacemos un puente, ¿ves? Mire, un puente aquí y conectamos la otra lámpara. Entramos acá, puede ser el positivo o negativo, puenteamos y tenemos la entrada, ¿se fija? Mire, un puente acá y un puente acá. Eso significa conexión paralelo. Ya como la línea del tren, ¿ves? Una línea acá y una línea en paralelo. Veamos ahora. 3 lámparas en paralelo. Bueno, un puente aquí y agregamos la otra lámpara acá. Esto usted lo puede practicar en la casa, si se compra unas 3 lamparitas. Esto lo hace, fíjese usted, en segundo medio, en física, en la escuela, liceo, ¿no? 3 lámparas en paralelo. ¿Vamos? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar 2 lámparas nuevas para que se entienda mejor. ¿Ya? Esta plaquita que usted está acá, hasta un ingeniero se han vuelto locos. Mire, lo voy a dejar con 2 lámparas nuevas para que no nos compliquemos. Y fíjese, si yo conecto en serie 2 lámparas, entra, como dijimos, ¿ya? Sale, recorre la resistencia, ¿ya? Entra y sale. ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Veamos si funciona esto, si los cables están bien conectados. Tengo acá una fuente de alimentación de 6 pilas de 1,5 voltios. Esta sería, acuérdense que las pilas son de corriente continua. Entonces veamos qué pasa. Mire, están encendidas las 2 lámparas conectadas en serie. ¿Qué pasa en el circuito serie si yo suelto o desconecto una lámpara? Veamos qué pasa, pues. Mire, se abre el circuito. ¿Por qué? Porque es un circuito serie. Cualquier parte del circuito que se abra, se va a desconectar todo. ¿Ah? Bien, hagamos la prueba ahora con el circuito paralelo. ¿Ah? ¿Qué es el circuito paralelo? Los puentes. Los puentes. ¿Ya? Un puente aquí y un puente acá. Mire, la fuente de alimentación. Acuérdense que yo le expliqué qué es lo que es un circuito. Mire, este está. Ahí. Mire. Están las 2 lámparas encendidas. En paralelo. Como pasa en las casas. Positivo, negativo. O si fuera en las casas, fase y neutro. ¿Qué pasa con la otra lámpara si yo desconecto una? Queda encendida, pues. ¿Qué pasa si yo apago la otra? Queda encendida, porque están en paralelo. Por lo tanto, cuando yo le mande las preguntas, yo le voy a preguntar, bueno, ¿y qué pasa en un circuito serie con la otra lámpara si se desconecta una? ¿Qué pasa en el circuito paralelo si yo desconecto la otra? Va a quedar encendida. ¿Eh? Ahí está la respuesta. Prácticamente. Circuito paralelo. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer la experiencia con lámpara un poquito más grande. ¿Ah? Vamos a sacarla de corriente continua y le vamos a agregar la de corriente alterna. ¿Vamos? Tenemos acá 2 lámparas como les mostré en la clase anterior. ¿Ya? Y vamos a alimentar en serie. 2 lámparas en serie. ¿Eh? Esta es así, tiene un interruptor. Por lo tanto, vamos a suponer que entramos aquí. Ya, entra la lámpara, sale, entra la otra lámpara y sale. ¿No? Esa es una conexión serie. ¿Ya? Ya, estamos entonces ahora, anteriormente vimos, ¿no es cierto?, el circuito serie,
circuito paralelo, pero con ampolletitas chicas para corriente continua. Pero ahora vamos a hablar, mire, corriente alterna. Vamos a alimentar entonces dos lámparas que son iguales, son de 100 watts cada una, en serie. ¿Ya? Vamos a alimentar acá dos lámparas en serie. Entra, sale, ¿no? Y la vamos a alimentar al circuito de 220 volts. ¿Ya? Ahí. Veamos qué sucede. Mire, las dos lámparas son iguales, por lo tanto la luminosidad son las dos iguales. Si fuera distinta, bueno, una entrega más luminosidad más que otra, pero son las dos de 100 watts, por lo tanto son dos resistencias iguales. Dos resistencias conectadas en serie, ¿qué pasa si yo apago una? Se apaga la otra. Claro, porque van en serie, entra, sale. ¿Vamos? Vamos. Ahora estas dos lámparas las vamos a conectar en paralelo. Fijarse. Vamos a alimentar en paralelo. ¿Vamos? En paralelo significa las dos líneas. Vamos a conectar aquí. Ahí. Vamos a ver si entra aquí. Ya. Fijarse, por aquí va a entrar la fase. ¿Ya? Ahí, ¿ves? Mira. ¿No? Y tenemos que hacer el puente allá ahora. ¿No? Vamos a hacer con este otro. Un puente aquí. Vamos a alimentar dos lámparas. ¿Vamos? ¿Qué conexión es esta? Conexión paralelo. Una línea allá y una línea acá. ¿Sí? Aquí está medio cruzado, entonces la vamos a dejar para que se note bien la conexión. ¿Qué significa? Si estamos hablando de corriente alterna, estamos hablando de fase y neutro. Por lo tanto, entra la fase y entra el neutro. Como están conectadas las lámparas en una casa. Veamos qué pasa. Lo que pasa es que esta está apagada, ¿eh? Dos lámparas paralelas. ¿Qué pasa si yo apago una? La otra sigue encendida. No es lo mismo que el 6. Si apago esta otra, y se apaga todo. Si están todas encendidas, se van a encender independientemente. ¿Por qué? Porque a todas les llega, por un lado la fase y por otro lado les llega el neutro. En este caso, corriente alterna, 220 volts. Bien. Vamos a volver a los instrumentos. Vamos a volver a los instrumentos en corriente continua. Miren, tengo una fuente, tengo las dos lámparas, ¿no? Tengo las dos lámparas, pero ahora vamos a agregar los instrumentos. ¿Ya? En las clases anteriores, en el tema 2, vimos instrumentos. Tenemos acá entonces el voltímetro y el amperímetro. ¿No? Vamos a conectar el voltímetro. ¿Cómo se conecta el voltímetro? En paralelo. ¿Vamos? Entonces, vamos a alimentar ahí y vamos a colocarlo en la escala de 3 voltios. ¿Ya? Vamos a colocarlo mejor ahí y ahí. ¿Y cuánto nos está marcando? Está al revés. Entonces, positivo y negativo, como estos son de corriente continua. Ah, me pasé. Entonces hay más de 3 voltios. Ahí estamos. ¿Vamos? El voltímetro está conectado en paralelo, fijarse. Vamos entonces a conectar las dos lámparas en serie. Fijarse. Tengo una. Acordarse de esto. Tenemos la salida, la entrada de la otra lámpara, ¿ya? Y la salida. Ahí están las dos lámparas conectadas en serie, ¿no? Entonces tenemos que conectarla al circuito, ¿no? Ahí, y van a tener que encender la lámpara, ¿no? Algo pasó aquí, vale. Pero no está marcando el voltímetro, entonces algo pasa aquí que se desconectó. Voltímetro en paralelo con el circuito, pero las lámparas siguen conectadas en serie, ¿no? Si yo desconecto una lámpara, la otra se va a desconectar, pero el voltaje sigue siendo el mismo, ¿se fija? ¿Por qué? Porque el voltaje se mantiene. Pero ahora le vamos a agregar el amperímetro. Necesito medir el amperaje que circula por el circuito.
¿Ya? Y entonces el amperímetro, ¿cómo se conecta? En serie al circuito. Veamos entonces. Si tengo yo una entrada al circuito, pongamos aquí esta, ¿ya? La vamos a desconectar, ¿ya? Y vamos a entrar al amperímetro. Ahí lo vamos a entrar. Ahí estamos. Y vamos a salir del amperímetro, lo vamos a conectarla en 500 mil amperes y vamos a entrar al circuito. Vamos a ver si conecta. Ahí estamos. Está al revés. Se fija que la aguja marca al revés porque es positivo o negativo. ¿Ya? Yo tengo con instrumentos análogos, se nota mejor. Pero esto es una cosa experimental. ¿Ya? Ya van a entrar ustedes a trabajar con el instrumento que corresponde. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Ves? Tenemos entonces el voltaje, la corriente en corriente continua, un circuito con su instrumento y con sus resistencias, su fuente de alimentación, ¿ya? Voltaje, corriente. Si yo apago acá, no va a haber circulación de corriente. ¿Eh? No hay corriente. Sin embargo, el voltaje sigue, porque el voltaje es el que se aplica, el voltaje y la corriente es la que circula. ¿No? Si no están encendidas las ampolletas, es porque no hacen. ¿Ya? Es una explicación de cómo conectar los instrumentos. En este caso son instrumentos análogos. ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos el numerito a la cosa. Si de eso se trata. Como nosotros vamos a trabajar con corriente alterna, habitualmente, vamos a trabajar entonces con 220 voltios y vamos a ocupar este instrumento, que es el multitester digital. ¿Vamos? Vamos, entonces dejamos todo esto acá de lado, ¿ya? Dejamos este instrumento, nos vamos a la corriente alterna. Para eso entonces vamos a hacer la experiencia y le vamos a tirar el numerito. ¿Ya? Vamos a hacer primero un circuito serie y vamos a ir anotando los valores en la tabla que está en la pizarra. ¿Vamos? Entonces, primero un circuito serie. Circuito serie. ¿Qué pasa con el circuito serie? ¿Esto? Va a entrar ahí. ¿Ya? En este caso las dos resistencias van a ser iguales. Sale, entra y sale. ¿Vamos? Ahí está. ¿Se fijan? Entra, lo recorre, sale, entra y lo recorre. Nos vamos entonces a los 220 voltios alternos. ¿Vamos? Veamos si encienden. Mire, están en serie. ¿Qué vamos a hacer primero? En la tabla dice medición de voltaje. Entonces tenemos ahora, yo le enseñé a utilizar el multitester digital, y vamos a colocarlo entonces en corriente, en voltaje alterno, y me piden el voltaje total en este circuito para poder entrar en el cálculo. Yo lo que le estoy explicando es trabajar con valores reales, aquí no invento, para que usted entienda la cosa. Voy a apagar para que se entienda el instrumento, y estoy en 750 y voy a medir BT, fijarse, el rojo y el común. ¿Cuánto tengo? Voltaje total en alterna, 215 voltios. ¿Están anotando? En la tabla, 215 voltios. ¿Ya? Vamos a anotar al tiro entonces en la tabla. B total 215 voltios en este caso. Circuito serie, 215 voltios. Veamos qué pasa con el voltaje en la resistencia número 1. Fijarse, ahí en paralelo, tengo 106 voltios, B1, 106 voltios. Como las dos resistencias no son iguales, el voltaje se debiera repartir. Pero veamos qué pasa, porque aquí estamos hablando de cosas reales. Dice que se tiene 106 voltios también. 106 voltios. 106 voltios. ¿Ya? Tenemos los voltajes. Ya, ustedes deben estar pensando que en un circuito serie
Los voltajes, si las resistencias son iguales, el voltaje se va repartiendo por partes iguales. Bien, vamos a apagar y vamos a preparar ahora la corriente. Los amperes. Entonces, ¿dónde están los amperes? Amperes en alterna, vamos a irnos siempre a la escala mayor, 20 amperes. ¿Y qué vamos a hacer? El rojo se nos viene para acá, ¿ves? Mira, ahí. Vamos. Y se debe conectar en serie al circuito. Entonces, vamos a abrir aquí, vamos a entrar acá al instrumento y vamos a cerrar el circuito. ¿Ah? Veamos qué pasa. Algo pasa. ¿Por qué? Porque algo está abierto. ¿Ya? Entonces, otra vez nos encontramos con el instrumento con problemas. ¿Ya? Vamos a ir a buscar el otro. 3. Estamos midiendo la corriente en el circuito serie de las dos lámparas, ¿cierto? Entonces, fíjense, estoy entrando yo con la fase, entra el instrumento, 20 amperes común, y entra al circuito. Si yo levanto esto, se abre el circuito. Si lo cierro, ahí está. Me está marcando una intensidad total de 0,26 amperes, dos lámparas. Voy a apagar, ¿ya? Y vamos a marcar entonces la intensidad total. 0,26 amperes. Estos son voltios, estos son voltios, estos son voltios. ¿Qué pasa con la corriente ahora en parcial? I1. Entonces, vamos a sacar el instrumento, vamos a volver acá. Y entre este punto que yo estoy levantando, que puede ser entre estos dos puntos, voy a colocar el amperímetro. ¿Vamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con la corriente en los circuitos series? Déjale. En la misma corriente, pues. 0,26 amperes. Claro. Lo que pasa es que en los circuitos series la corriente es la misma. Donde usted la mida, siempre va a ser la misma corriente. ¿Ya? ¿Qué está esperando usted? Que midamos ahora la salida, pues. Entrada, salida, volvemos acá, las dos lámparas en serie, y donde veo delante, vamos a levantar acá, ¿eh? Aquí vamos a meter ahora el amperímetro. ¿Ya? Aquí. Entonces, aquí va el amperímetro. 1, 2. Circuito serie. Veamos cuánto marca. ¿Ah? Aquí algo se movió. A la salida. Lo que pasa es que estos están ahí. ¿Cuánto está marcando? A la salida, ese sería I2. 0,26 amperes. I2. Y podemos aplicar la ley de Ohm para poder calcular la resistencia. La resistencia. ¿Cómo la calculamos? Según la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, hagamos los cálculos. Vamos a la pizarra. Me están pidiendo R total, R1 y R2 calculada. R total va a ser igual al voltaje total dividido por I total. Voltaje total 215 dividido en 0,26. R1 va a ser igual a B1 dividido por I1 y R2 va a ser igual a B2 dividido por I2. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer el cálculo y ahí seguimos. Bueno, aplicando la fórmula, entonces nos daría que R total 215 dividido por la corriente nos da 826,92. ¿Ya? R1 407,69 ohm. Y R2 lo mismo porque los dos son iguales, 469 ohm. Eso es lo calculado aplicando la fórmula de ley de Ohm. Entonces ahora vamos a ir a medir la resistencia. ¿A medirla? ¿Con qué instrumento vamos a medir? Con el ohmmetro. Vamos a medir la resistencia, ¿ya? Para ver qué pasa. Pero ya ustedes tienen que ir concluyendo algunas cosas. Porque si usted suma B1 más B2, le va a dar B total. Más menos, acuérdense que son. Si usted ve que la corriente total es igual a I1 igual a I2, son iguales.
ya estamos concluyendo la ley de Ohm que sucede en un circuito serie, ¿ya? Aplicando la ley de Ohm. El voltaje se suma, V1 más V2, V total, más o menos, si usted suma 106 con 106 le da 212, pero siempre hay una diferencia, porque esto es una cosa que está variando. Y la corriente, la intensidad total es la misma, fíjese, donde nosotros medimos, entonces llegamos a eso. ¿Y qué pasa con la resistencia? Total, si usted suma 407 más 407 le da aproximadamente la R total. Por lo tanto, en un circuito serie, la R total es igual a R1 más R2. ¿Se fija? ¿Ok? Ya, pero la experiencia nos va a servir también para poder comparar los valores calculados y medidos. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar la ruta y vamos a preparar las dos lámparas. Ahí están, y vamos a medir la resistencia. ¿Dónde? En el ohmmetro. Voy a dejar la escala de 200. Vamos a medir la resistencia. Entonces, si yo tengo las dos resistencias conectadas en serie, voy a estar acá. ¿Y cuánto medirá la R total? Medida. Tengo 65,5 ohm. Medidos 65,6 ohm. ¿Vamos? Ahora vamos a medir la R1. Tiene 32,8. 32,8 R1. 32,8. ¿Y cuánto vale R2? Aquí. Lo mismo, que son iguales, porque son dos resistencias. 32,8. ¿Vamos? Y aquí puedes preguntar, oiga, profe, pero no es lo mismo que usted midió con lo calculado. Claro, porque R total calculado nos dio 826 ohm y lo medido nos dio 65. ¿Por qué bajó tanto? Aquí está la pregunta del millón. Pues usted me podrá explicar qué pasó aquí. Lo que pasa es que aquí hay un fenómeno exclusivo con las lámparas. Porque aquí hay un problema térmico, un problema de temperatura. Cuando usted enciende una lámpara, por eso hay que entenderlo bien, cuando usted enciende una lámpara conectada a 220 voltios, el filamento se empieza a calentar y al haber temperatura, la resistencia aumenta. Por eso si usted desconecta la lámpara después, se empieza a enfriar, por lo tanto, la resistencia disminuye. Eso es un fenómeno natural de las ampolletas incandescentes. ¿Vamos? Ya, nos vamos al paralelo ahora. Nos vamos al paralelo. Las mismas dos lámparas. ¿Qué va a pasar si las conecto en paralelo? Vamos. Circuito paralelo, tengo dos lámparas. Va a entrar la fase por aquí, o el neutro. ¿Ya? Vamos a hacer un puente acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la otra? Esta misma. ¿Ya? Ahí, el puente, y aquí va a entrar el neutro. Aquí va a entrar el neutro. ¿Ves? Mire, un puente allá y un puente acá. Veamos si resulta esto. Algo pasó. Ahí está. Oiga, las dos lámparas están encendidas a su plenitud. ¿Por qué? Porque a cada una le está llegando los 220 voltios. Ahí estamos, una conexión una conexión paralelo, entra el neutro y entra la fase. Ya, nos vamos a la medición. Vamos a arreglar qué es lo que está pasando con esta conexión. Vamos a apagar y algo pasa con este cable que lo vamos a cambiar inmediatamente para que no... Ahí estamos. Ya tenemos la tabla entonces. ¿Qué nos pide? Dos lámparas conectadas en paralelo. Y vamos a medir el voltaje.
Vamos al instrumento, voltaje en alterna, estamos trabajando en alterna, le vamos a meter 220 voltios y vamos a medir entonces B total, B1, B2 y el voltaje. ¿Vamos? Bueno, el voltaje está entrando acá y ahí vamos a tener entonces, veamos, 750, ya común, listo, veamos cuánto me marca. En estos momentos el instrumento me está marcando 215 voltios. B total paralelo 215 voltios. ¿Cuánto le llegará a la lámpara B1? La misma, si estamos aquí mismo. Ahí bajó un poquito porque el voltaje está variando. ¿Y cuánto le llega a B2? Bueno, bajó un poquito, en el momento bajó. Bueno, mantengámoslo en 215 voltios. Entonces, 215 voltios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en el paralelo el voltaje se mantiene, es el mismo voltaje. ¿Ah? Vamos a medir la corriente ahora. Pero ahora son lámparas en paralelo. Vamos a conectar y vamos a preparar el amperímetro en nuestro multitest. 20 amperes y los vamos a los 20 amperes donde corresponde. Lo prendemos y vamos. ¿Cómo se conecta? En paralelo al circuito. Mire, vamos a abrir aquí y aquí va a entrar al instrumento. ¿Ya? Va a entrar ahí el instrumento y lo vamos a conectar a la entrada del circuito. ¿No? ¿Cuánto? Esto sería la I total. I total. Usted está en un circuito de una casa con dos lámparas encendidas. ¿Vamos? Fijarse. 20 amperes. Algo pasó. Otra vez. Ya. Tenemos entonces las dos ampolletas consumiendo una corriente de 0,84 amperes. ¿Vamos? 0,84 amperes. ¿No? 0,84 amperes. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué pasa si yo apago una ampolleta? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Sube o baja? ¿Qué me dice usted? ¿Sube o baja? Veamos. Mire, voy a apagar una ampolleta. Ah, bajó, po. Porque hay un consumo menos, po. ¿Y qué pasa si yo apago la ampolleta? ¿Qué pasa con la corriente? Pues veamos, po. No hay corriente, po. Si la corriente es la que circula. Si están todas apagadas, no hay corriente. Si yo prendo una, la corriente empieza a aumentar, ¿se fija? Y tengo todas las dos, y le puedo meterle consumo, y están 20 ampolletas conectadas, lo que aumenta es la corriente, los amperes. Y ahí por eso voy a tener aquí el automático que me protege el circuito. Y dije, no, pues yo tengo 6 amperes nomás y hasta ahí no llegamos. O llego a 10 amperes, o llego a 16 amperes. Hasta que se produce lo que se llama, que vamos más adelante, una sobrecarga. Si yo me meto mucho consumo, voy a producir una sobrecarga. Y para eso va a funcionar nuestro automático. Que ya lo vamos a ver cómo funciona y cómo se determina un automático. ¿Vamos? Ya, entonces, midamos las corrientes. Ya lo hicimos. La corriente total dijimos 0,84. 0,84. 0,84 la corriente total, aquí. 0,84 amperes. ¿Cuánto mide la corriente I1? Fíjese. I1. Voy a apagar una, po. Aquí voy a cambiar el instrumento. 0,40. Mire, la corriente I1, 0,40. 0,40. Y 2, sin sacar el instrumento. ¿Ya? Voy a apagar esta y voy a prender la otra. También 0,40. Claro. Puede ser del momento. No me da ahí total porque es 0,84. Pero así la cosa porque está cambiando el voltaje. 0,40. ¿Vamos? ¿Qué pasa entonces con la corriente
el voltaje en un circuito paralelo, fíjense, paralelo, el voltaje total es igual a V1 igual a V2. ¿Qué pasa con la corriente? I1 más I2. Si yo sumo 0,40 más 0,40 me da 0,8, pero hay una diferencia en el momento que uno esté midiendo. ¿Ya? Ese sería el paralelo. Paralelo. ¿No? Pero nos falta ahora ver qué nos pasa con la resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia? Bueno, si ya tenemos los valores, podemos aplicar la fórmula. ¿Ya? Pero ahora, como está en paralelo, cambiaron los valores. Entonces, vamos a calcular, ¿ya? Vamos a calcular. Y ahí están un poquito cansados, pero tengo que ver este cálculo. Desgraciadamente tengo que echar los cálculos para que entiendan bien. Lo he tratado de hacerlo lo más o menos posible. Pero entiendan de que ahora ya tenemos un circuito paralelo con un voltaje total de 215 y una corriente total de 0,84 amperes. Nos da una resistencia de 255 ohms, R total, en paralelo. Y R1, 215 y 0,40, 537,5, como las dos son iguales, 215 y 0,40, nos da igual 537 ohms. ¿Qué cosas ven ahí? ¿Qué diferencia ven entre circuito serie paralelo? En que acá la R total es menor que las resistencias parciales. Eso es clave que usted lo entienda. La R total, lo voy a anotar acá, en el circuito paralelo, es menor que las resistencias parciales. ¿Ah? El solo hecho de que usted le conecte la resistencia en paralelo, la R total del circuito es menor. Fíjese, nos da 255, la R1 vale 500 y la R2 vale 500 y tanto. Por lo tanto, casi a la mitad. ¿Ya? Entonces tiene que tener claro que usted, en el momento que conecta resistencia en paralelo, baja la resistencia total. ¿Vamos? Vamos a medir ahora. Vamos a medir la resistencia del circuito en paralelo. Para eso tengo que conectarle la fuente. Vamos a tener acá las dos resistencias. ¿Se fija? Ahí están las dos resistencias. Las podemos medir directamente. ¿Ah? Y tenemos entonces que buscar el ohmmetro. ¿Ya? R total. Midamos R total en medición con el ohmmetro. Aquí. Vamos a medir aquí mismo, ¿ya? Ah, ¿ve pues? Porque estamos experimentando, ¿ya? Ahí estamos. Ahí cuánto mide. Mire. A ver, parece que tengo una sola resistencia. Ah, me parece que ahí. Ya. Las dos resistencias miden una R total de 16,7. Mire, estamos bien. La R total medida 16,7 ohms. Ahora vamos a medir una sola resistencia. Eso significa que vamos a medir, vamos a apagar esa de allá y vamos a prender esta. Solamente queda esta. 33,6 R1. 33,6 ohms. ¿Y cuánto valdrá la otra? ¿Ya? Apago esa y prendo la otra. ¿Ya? Con el mismo multitester tengo 33,3. Ah, 33,3. Listo. Terminamos la experiencia. ¿Ya? Usted ahora tenemos que analizar el circuito y fijarse. La última explicación que le doy. Esto es importante. ¿Ya? Acordarse que les dije anteriormente que lo calculado con lo medido es diferente. Si yo tengo en un circuito paralelo la R total 255 y la R total medida 16,7, es un problema térmico, un problema de temperatura. ¿No? Pero ahora le voy a explicar porque nos falta ahora determinar cómo se determina
la resistencia total de un circuito paralelo. Porque como en un circuito serie se suman directamente, pero en el caso paralelo no. Entonces para eso vamos a explicar lo siguiente. Vamos a borrar la tablita, espero que la haya notado, usted. ¿Ya? Le di un tiempo para que anoten todos los valores porque el análisis de esto es lo que tienen que entender. De todas maneras tengo un espacio en la pizarra, ¿ya? Y vamos a determinar acá en este lado cómo se determina la resistencia de un circuito paralelo. ¿Ya? Entonces, hay una fórmula que se determina, por ejemplo, R total de un circuito serie. ¿Qué dice? Que la R1 más R2. Si yo, miren, tengo un circuito de dos resistencias, R1 y R2, ¿ya? Esta vale 3 y esta vale 6. ¿Cuánto le da R total? 9, porque se suman los dos, 9 ohms. Pero si esas dos resistencias ahora yo las conecto así, en paralelo, y R total, esta R1 vale 3 y esta R2 vale 6 ohms. Usted lo primero que tiene que pensar que la R total del circuito es menor que la menor de las parciales, o sea, le debe dar menor que 3. Pero ¿cómo, profe? ¿Cómo lo determino? Entonces aquí viene una cosa que se llama el cálculo por sus valores inversos. ¿Vamos? Entonces aquí nos aparece una fórmula que es 1 partido por R total, que es lo que significa, lo inverso de resistencia significa conductibilidad. Entonces 1 partido por R1 más 1 partido por R2. ¿Vamos? Por R2. Y nos entra acá lo que se llama una suma de fracciones. Entonces, 1 partido por 3 más 1 partido por 6. ¿Qué significa esto? Máximo común denominador 6. 3 en el 6, 2. 2 por 1, 2. Más 6 en el 6, 1. ¿Ya? ¿Y 1 por 1? 1. Eso nos da 2 más 1, 3 partido por 6. Pero aquí lo que están pidiendo es R total, por lo tanto tengo que invertir y nos queda 6 partido por 3 y eso es igual a 2. Lo que está diciendo que la resistencia aquí es 2 ohms, menor que 3, menor que las menores parciales. ¿No? Entonces tenemos que recurrir a esta fórmula. Hay una fórmula más fácil, pero nos va a servir solamente para dos resistencias, pero al final es lo mismo. R total es igual a R1 por R2 dividido por R1 más R2. Entonces tengo 3 por 6 dividido por 3 más 6, 3 por 6, 18, dividido por 9, igual 2 ohms, lo mismo que acá. ¿Se fija? Aquí, no me interesa que usted entre mucho en el cálculo, pero sí me interesa que entienda qué es lo que pasa con los circuitos serie y qué pasa con los circuitos paralelos. En el circuito paralelo, la resistencia total es menor que la menor de las parciales. ¿Vamos? Entonces, haga su resumen, estudie, y nos estamos viendo en la próxima clase, donde vamos a hablar de la potencia eléctrica. Y si usted se está preparando para el examen, aquí estamos, aquí está la mamita. Esto es lo que tienen que entender. Un eléctrico, si no entiende la ley de Ohm, y ustedes más adelante se van a dar cuenta que esto de la ley de Ohm tiene aplicaciones, sobre todo en conductores, en las lámparas, para que usted, como técnico, como maestro especialista, explique a su cliente qué es lo que está pasando con la instalación. Pues no esté inventando cuestiones, aquí estamos. Aquí está el asunto de fundamento de lo que está sucediendo con la instalación. Principalmente, entender la ley de Ohm. Espero que usted haya entendido bien fácilmente, como yo se lo he explicado, con trabajo práctico, con cálculo. Yo les digo, desgraciadamente tenemos que entrar, no desgraciadamente, si eso es favorable, tenemos que entrar a cálculo, desgraciadamente meterle numerito a la cosa porque va con números. Y si usted lo entiende bien, estamos al otro lado. Ley de Ohm, circuito serie, circuito paralelo. Los vemos en la próxima clase, estudien, lo veremos en el tema número 3, que viene lo que se llama potencia eléctrica, los watts.
Ahí los quiero ver. ¿Ah? Nos vemos en la próxima clase.